Sabiendo que soy ginecóloga, la amante de mi esposo intentó provocarme al ir a hacerse un test de embarazo a propósito. Utilicé una táctica mortal que hizo que ella y mi esposo gritaran de terror. Hola, ¿puede haber mayor felicidad en la vida de una mujer que el momento en que descubre que una pequeña vida está creciendo dentro de ella? Y para mí, una ginecóloga que ha presenciado la llegada de pequeños ángeles a este mundo día tras día, esa felicidad se sentía multiplicada por 1000. Era un regalo que había obtenido tras 5 largos años de lágrimas, paciencia y fervientes oraciones. Todavía recuerdo aquella mañana con una claridad meridiana. La luz del sol matutino entraba por la ventana de mi consulta, danzando sobre el brillante instrumental médico de metal. Pero en mi corazón había una luz 10.000 veces más radiante. En mi mano sostenía mi propio test de embarazo. 2 líneas rosas, tan nítidas que parecían confirmar con fuerza un milagro que ya ni siquiera me atrevía a esperar. Me dejé caer en la silla, envolviendo mi vientre con manos temblorosas. Un embarazo. Tras 5 largos años de tratamientos, innumerables pruebas e inyecciones, y un sinfín de días oscilando entre la esperanza y la desesperación, finalmente el cielo se había apiadado de mí. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin cesar, pero eran lágrimas de una alegría abrumadora. Sofía García, la doctora que había traído tanta alegría a innumerables familias, finalmente estaba a punto de cumplir la vocación más grande de su vida. Pensé en mi marido, Javier. Seguramente se volvería loco de alegría. Durante los últimos 5 años, aunque su madre, la señora Ortiz, me había presionado y culpado constantemente por el tema de los hijos, él siempre había estado a mi lado, apretando mi mano y diciéndome: «No te preocupes, Sofía, un hijo es un regalo del cielo. Si llega, será maravilloso, y si no, también está bien. Contenernos el uno al otro es suficiente». Su delicadeza y su cariño habían sido la mayor fuerza que me permitió superar toda la culpa y la presión. Y también pensé en mi suegra. La señora Ortiz era un poco fría, pero en el fondo de su corazón, sabía que su mayor anhelo era simplemente poder abrazar a un nieto. Esta noticia, sin duda, cambiaría su actitud hacia mí. Ya no me miraría con recelo ni me lanzaría comentarios hirientes. Nuestra familia por fin alcanzaría la plenitud. De repente, una idea cruzó mi mente. No se lo diré todavía. Lo mantendré en secreto, y lo guardaré como la mayor sorpresa para toda la familia durante la cena de esta noche. Imaginé a Javier abrazándome con todas sus fuerzas, levantándome en el aire y girando de pura felicidad. Imaginé a mi suegra llorando de alegría, tomando mis manos y diciéndome las palabras que tanto tiempo había anhelado escuchar. Solo de pensarlo, mi corazón se llenaba de un júbilo indescriptible. Con cuidado, guardé el test de embarazo en su caja y lo escondí en lo más profundo de mi bolso. Durante todo el día trabajé como si caminara sobre las nubes. Todo a mi alrededor parecía más hermoso. El llanto de los recién nacidos en la consulta sonaba especialmente adorable ese día. Las sonrisas felices de las jóvenes madres parecían contagiarse. Terminé mi turno con el corazón rebosante de emoción. De camino a casa, pasé a propósito por una tienda de artículos para bebés para admirar la diminuta ropa de recién nacido y unos preciosos patucos. Mi corazón se henchía de dulces emociones y de una expectación ilusionada por mi nuevo papel. Volví a casa antes de lo habitual, con las manos cargadas de deliciosa comida. Quería preparar una cena abundante para celebrarlo. Mientras estaba atareada en la cocina, mi suegra regresó de hacer la compra. «¿Qué se celebra hoy para que prepares tanta comida?», preguntó, con su habitual tono inquisitivo. Yo simplemente sonreí y respondí: «Nada en especial, suegra. Es que hoy estoy de buen humor y me apetecía preparar una cena rica para todos». Hablé con ambigüedad a propósito, para mantener la sorpresa hasta el último momento. Pero justo cuando me disponía a servir la cena, sonó el timbre. Mi suegra se apresuró a abrir y su voz se iluminó de repente. «Vaya, has venido. Entra, entra. Te estábamos esperando con ansias». Me sorprendió un poco. ¿Teníamos visita? En el momento en que miré desde la cocina, la sonrisa se desvaneció de mi rostro. Mi cuerpo se quedó helado. En la puerta no estaba un pariente ni un amigo cercano, sino una mujer joven, increíblemente hermosa y elegante. Llevaba un vestido de diseñador, un bolso caro, y su melena castaña caía en ondas exuberantes. Y ese rostro lo había visto en una vieja fotografía que mi marido todavía guardaba escondida en su cartera. Isabella. El primer y apasionado amor de mi marido, la mujer que lo había abandonado 5 años atrás para irse a estudiar a Estados Unidos. Había vuelto, y precisamente en el día más feliz de mi vida. Un mal presagio me recorrió como un viento gélido y venenoso. Isabella entró en la casa, pasando a mi lado como si yo fuera invisible, y se abrazó a mi suegra con voz melosa.
Suegra, qué alegría verla. Volví ayer y tenía tantas ganas de verla que he venido directamente. Cielo santo, mira qué guapa estás. Mi suegra no podía ocultar su alegría. La abrazó con fuerza y le acarició el pelo. Han pasado 5 años y estás aún más hermosa. Javier se va a volver loco de contento cuando te vea. Siéntate aquí, siéntate y cuéntamelo todo. Su trato era completamente diferente al que me dispensaba a mí. Era una bienvenida y un afecto sin disimulo. Hizo que Isabella se sentara en el sofá, le sirvió agua, le ofreció fruta y no paró de preguntarle cómo estaba. Hablaban animadamente, como si fueran íntimas desde siempre, y yo, de pie entre el salón y la cocina, me convertí de repente en una intrusa. Soy la dueña de esta casa, la esposa del hijo de mi suegra. Pero en ese momento, me sentí como una simple criada, una extraña, obligada a observar cómo el antiguo amor de mi marido era recibida como una emperatriz. La felicidad desbordante de la mañana se había transformado en ansiedad y en una vaga sensación de celos. Traté de calmarme. Será solo una visita. Habrá venido a ver a mi suegra y ya está. Javier me quiere a mí, nunca me traicionaría. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dolía tanto el pecho? Decidí ocultar mi embarazo por un tiempo. Tenía que ver si el regreso de este fantasma del pasado traería una tormenta a nuestra familia o si sería solo una brisa pasajera. Lo que no sabía era que no sería una brisa, sino un huracán. Un huracán que arrasaría con mi felicidad, mi esperanza e incluso con la pequeña vida que llevaba en mi vientre. Queridos oyentes, para que entiendan por qué la aparición de Isabella me causó un impacto tan grande, primero debo contarles la historia de amor entre Javier y yo. Antes de que llegara la tormenta, creía que era la mujer más feliz del mundo, porque tenía un marido que, a ojos de todos, era casi perfecto. Nos conocimos cuando yo era una joven médico residente y él un talentoso arquitecto recién licenciado. No era un hombre espectacularmente guapo, pero emanaba un aura de calma, madurez y una calidez inmensa. Me cortejó con perseverancia y sinceridad. No usaba frases ostentosas ni regalos caros. Conquistó mi corazón con pequeños gestos llenos de delicadeza. Recordaba todas mis comidas favoritas, incluso mi costumbre de tomar una tila caliente en las mañanas de invierno. A las 2 de la madrugada, después de una guardia nocturna agotadora, siempre lo encontraba en la entrada del hospital, esperándome con un tazón de caldo caliente en las manos. Su amor, así, suave y silencioso, se fue filtrando en mi corazón, acostumbrado a la razón y a la rigidez. El día que me pidió matrimonio, no lo hizo con un anillo de diamantes ni en un restaurante de lujo. Me llevó al campus de la Facultad de Medicina donde estudié, y de pie bajo el gran árbol donde tuvimos nuestra primera cita, me dijo: Sofía, no puedo prometerte una vida de lujos materiales, pero te prometo dedicar toda mi vida a darte paz. Y yo, entre lágrimas de felicidad, asentí. Creía que esa paz que él prometía era exactamente lo que llevaba tanto tiempo buscando. Nuestra boda se celebró con la bendición de todos. Incluso mi suegra, la señora Ortiz, pareció tenerme mucho aprecio al principio. Me elogiaba diciendo que era competente y buena persona. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron como un sueño. Javier era un marido excepcionalmente atento. Sabiendo lo exigente que era mi profesión de médico, se encargaba de la mayor parte de las tareas domésticas. Cocinaba de maravilla y cada fin de semana investigaba nuevas recetas saludables para su amada esposa. Siempre apoyó mi carrera, animándome a seguir estudiando para abrir mi propia clínica privada. A ojos de nuestros amigos y colegas, éramos la pareja modelo, el epítome de una familia feliz. Pero nada en la vida es perfecto. Cuando pasaron 2, y luego 3 años, y el bebé no llegaba, comenzaron a aparecer las primeras grietas en nuestra felicidad. La primera presión vino de mi suegra. La señora Ortiz, que tanto me había apreciado, empezó a impacientarse. Al principio eran indirectas durante las comidas. La vecina del quinto ya tiene un nieto. Es precioso, tan gordito. O Carlos, el amigo de Javier, se casó después que vosotros y ya tiene 2 hijos. Poco a poco las indirectas se convirtieron en reproches directos. Me arrastró a todo tipo de especialistas y herbolarios de renombre. Compraba todo tipo de infusiones y remedios naturales, obligándome a beber brebajes de olores y sabores horribles. Cada mes, cuando se acercaba la fecha de mi menstruación, suspiraba profundamente. Esos suspiros eran como cuchillos que apuñalaban mi autoestima. Me derrumbé y me culpé enormemente. Como ginecóloga, conocía bien mi cuerpo. Sabía que el problema era mío, y la culpa y el dolor de no poder darle un hijo a mi marido casi me consumieron. Pero incluso en esos momentos más oscuros, Javier siempre estuvo ahí. Me protegió, convirtiéndose en un escudo incondicional contra la presión de su madre. Cada vez que su madre me culpaba, él decía con suavidad: «Mamá, no hables así.
Sofía ya está bastante estresada. Un hijo llega cuando tiene que llegar, y todavía somos jóvenes. Ya vendrá. Cuando estábamos a solas me abrazaba y me consolaba. No pienses demasiado. No es culpa tuya. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Te quiero por ser tú, no porque seas una máquina de hacer bebés. Fueron esas palabras, su comprensión y su ternura, las que me salvaron. Me dieron la fuerza para seguir luchando. Juntos, recorrimos el país buscando los mejores hospitales, los mejores especialistas, probando todo tipo de métodos. En cada ciclo de esperanza y decepción, él estaba a mi lado para apoyarme y consolarme. Aunque el anhelo por un hijo había dejado una mancha gris en el cuadro de nuestra familia, en general, seguía siendo un cuadro cálido y feliz. Creía que con su amor podríamos superarlo todo. Creía que mi marido ideal nunca cambiaría, que nunca traicionaría la promesa de paz que me había hecho. Pero quizás fui demasiado ingenua. No me di cuenta de que detrás de esa apariencia comprensiva y tolerante, la decepción y el anhelo de tener un hijo también crecían dentro de él. Un anhelo que él había ocultado tan perfectamente. Y cuando apareció otra mujer que podía darle eso, la sólida fortaleza de amor en la que yo tanto creía comenzó a agrietarse, lista para derrumbarse con una sola ráfaga de viento. La abrumadora felicidad de saber que estaba embarazada aquella mañana había disipado todas las nubes oscuras que habían cubierto mi alma durante los últimos 5 años. Me sentí renacer, liberada de toda carga y culpa. Ya no era un árbol seco e infértil. Pronto sería madre. Imaginaba una cena romántica y acogedora. Prepararía los platos favoritos de Javier y mi suegra, y durante la comida sacaría una pequeña caja de regalo. Dentro, habría unos diminutos patucos de lana que había comprado a toda prisa a la hora del almuerzo y la primera ecografía de nuestro bebé. Imaginaba la expresión de sorpresa de Javier transformándose en una felicidad desbordante. Imaginaba las lágrimas de alegría de mi suegra. Nuestra familia por fin estaría completa. Con ese ánimo, volví a casa antes de lo habitual, cargada con bolsas llenas de ingredientes frescos. La casa estaba en silencio. Probablemente mi suegra había salido a su paseo de la tarde. Me puse el delantal con alegría, puse música suave y empecé a preparar mi pequeña fiesta privada. Decoré cada plato con esmero y puse la mesa de forma elegante. Todo estaba listo. Solo faltaba que llegaran los protagonistas. Mientras estaba atareada en la cocina, oí el sonido de la puerta al abrirse, seguido de la risa alegre de mi suegra. Vaya, siéntete como en tu casa. Siéntate aquí. Siéntate y cuéntamelo todo. Me sorprendió un poco. ¿Teníamos visita? ¿Y una visita de mi suegra? Me sequé las manos rápidamente y salí al salón para saludar cortésmente. Pero en el momento en que vi a la invitada sentada en el sofá, la sonrisa se me borró del rostro. Me quedé completamente helada. El paño de cocina que tenía en la mano cayó al suelo sin que me diera cuenta. Allí estaba sentada una mujer joven y bellísima. Llevaba un vestido de seda color jade que realzaba su piel blanca y su elegante figura. Su larga melena caía en exuberantes ondas y su rostro estaba perfectamente maquillado. Pero lo que me paralizó no fue su belleza, sino que la reconocí. Isabella, el primer amor de Javier, por quien había estado tan locamente enamorado, la mujer que había estado a su lado durante toda la universidad y que, 5 años atrás, lo había abandonado sin piedad para perseguir su sueño de estudiar en Estados Unidos. Había visto su foto en un viejo álbum que Javier aún conservaba. Me había dicho que era solo el pasado, que la había olvidado hacía mucho tiempo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba aquí, en mi casa, en este día tan especial? Isabella no pareció en absoluto sorprendida o incómoda al verme. Al contrario, sonrió. Una sonrisa llena de confianza, con un ligero toque de provocación. Se levantó, caminó hacia mí y me tendió la mano como para saludarme. Hola, Sofía, ¿verdad? La esposa de Javier. Soy Isabella, una vieja amiga suya. Acabo de volver y, al enterarme de que se había casado, he venido a saludar a la familia. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos me escrutaron con la agudeza de un cuchillo. Desde mi ropa de casa hasta mi cara sin maquillaje, fue una mirada llena de comparación y soberbia. Mi suegra, la señora Ortiz, también se levantó rápidamente y se acercó a Isabella, tomándola del brazo con familiaridad, como si fueran la verdadera madre e hija. «Ah, Sofía, ven a ver, ha venido una amiga de Javier». Es Isabella. Eran muy amigos en el pasado. Acaba de volver de Estados Unidos, a que es guapa y competente. Hablaba con orgullo, como si Isabella fuera su propia nuera. Era una actitud completamente diferente a la que mostraba cuando me presentaba a sus amigas. Nunca había usado las palabras guapa o competente para describirme. De pie entre las dos, de repente me sentí completamente superflua,
fuera de lugar. Era la dueña de la casa, pero me trataban como a una invitada no deseada. Un mal presentimiento, una fría ansiedad, comenzó a infiltrarse en cada una de mis células. ¿Por qué mi suegra era tan cercana al antiguo amor de su hijo? ¿Por qué la recibía con tanto entusiasmo? ¿Y por qué ella había elegido regresar justo en este momento? Sí, hola. Me las arreglé para responder secamente, ignorando la mano que me ofrecía. Me di la vuelta para volver a la cocina, para escapar de aquella atmósfera asfixiante, pero Isabella habló. Una pregunta lanzada como al descuido, pero que apuñalaba directamente mi dolor. Sofía, eres ginecóloga, ¿verdad? Javier me dijo que eres muy buena. Entonces, supongo que ya tendréis buenas noticias, ¿no? Esa pregunta fue como una aguja clavándose en mi eufórico corazón. Me volví hacia ella y vi la sonrisa maliciosa en sus labios. Ella lo sabía. Seguramente sabía de mis dificultades para concebir y sacaba el tema a propósito para herirme. Eso no es asunto suyo, respondí con una voz gélida. La atmósfera en el salón se cargó de tensión de repente. Mi suegra pareció notarlo. Se apresuró a intervenir. Solo te ha preguntado por cortesía. ¿Por qué te pones tan sensible? Venga, sentaos y charlad un rato. Voy a preparar una infusión de roibos. Con esas palabras se fue apresuradamente a la cocina, dejándonos a Isabella y a mí a solas. Supe que no podía revelar mi embarazo en esa situación. La felicidad y la sorpresa que había planeado se habían arruinado por la aparición de esta invitada no deseada llamada pasado. Decidí ocultar el secreto por el momento. Tenía que averiguar si su regreso era una coincidencia o un plan deliberado. No podía imaginar que mi decisión de guardar silencio sería el preludio de una tragedia, el comienzo de un dolor 10.000 veces mayor que cualquiera que hubiera experimentado antes. Aquella cena, la cena que había preparado con todo mi corazón para celebrar, se desarrolló finalmente en una atmósfera sofocante, pesada e hipócrita. Cuando Javier llegó a casa y vio a Isabella sentada en el salón, vi claramente un destello de sorpresa y desconcierto en sus ojos. Pero fue solo un instante. Rápidamente ocultó sus emociones y esbozó una amplia sonrisa. Vaya, Isabella, ¿cuándo has vuelto? ¿Por qué no avisaste? Se acercó y abrió los brazos como para abrazarla, pero se detuvo a mitad de camino. Probablemente porque yo estaba allí. Simplemente le dio una palmada en el hombro. Un gesto que parecía íntimo pero que estaba cargado de incomodidad. Isabella, por su parte, actuó con total naturalidad. Se levantó y sonrió radiante. Quería daros una sorpresa a todos. Javier, estás más guapo y maduro, lo dijo mirándolo con una mezcla de admiración y un ligero coqueteo. Mi suegra no podía ocultar su alegría. Se apresuró a tomar la mano de Javier. Mira, mira cuánto te sigue queriendo Isabella. Nada más volver, ha venido a vernos. Venga, sentaos todos a cenar. He preparado vuestros platos favoritos. Se atribuyó descaradamente todo el mérito de mi trabajo. Yo, en silencio, coloqué los cubiertos sin decir una palabra. Durante toda la cena, Isabella y mi suegra fueron las que más hablaron. Rememoraron con entusiasmo viejos tiempos, anécdotas de cuando Isabella y Javier eran pareja, los viajes que hicieron, los regalos que se intercambiaron, historias que yo, la esposa actual, nunca había oído. Javier, sentado entre ellas, parecía algo incómodo. De vez en cuando se giraba hacia mí para servirme algo de comida y me hacía alguna pregunta formal. «Esto está bueno, come más». Pero yo sabía que su mente ya no estaba allí. Su mirada se desviaba de vez en cuando hacia Isabella, y su expresión era compleja, indescifrable. Y yo, en la mesa de mi propia familia, me sentía como una extraña. Cada bocado que tragaba me sabía amargo. La felicidad por el bebé en mi vientre parecía completamente eclipsada por nubes de duda y celos. Después de la cena, Isabella se quedó mucho tiempo. Charlaba con mi suegra, pero sus ojos no dejaban de buscar a Javier. Cerca de las 10 de la noche, por fin se decidió a marcharse. Javier se ofreció a acompañarla a casa, con la excusa de que era peligroso para una mujer sola por la noche. Aunque la casa de Isabella estaba justo en el bloque de apartamentos de enfrente. De pie en la puerta, observé sus espaldas mientras caminaban juntos. Hacían una pareja perfecta. Un sentimiento amargo me invadió el pecho. Quizás yo solo soy la que llegó después, un simple reemplazo. Aquella noche, Javier volvió muy tarde. Dijo que había pasado por casa de un viejo amigo. Se metió en la cama, me dio la espalda y fingió dormirse de inmediato. Sabía que me estaba evitando. Yo tampoco pregunté nada. Simplemente me quedé tumbada, escuchando en silencio su respiración acompasada. Pero sabía que algo entre nosotros se había roto. Había aparecido una grieta invisible, y se estaba haciendo más grande cada día. En los días siguientes, el cambio de Javier se hizo aún más evidente.
Empezó a salir temprano y a volver tarde con más frecuencia. Los viajes de negocios repentinos se multiplicaron. Su teléfono móvil, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora era un objeto inseparable de su cuerpo. Se lo llevaba incluso al baño, lo ponía en silencio y siempre lo dejaba boca abajo. Por la noche, cuando yo estaba profundamente dormida, podía sentir vagamente cómo salía a escondidas a la terraza para hablar con alguien. También empezó a oler a un perfume de mujer desconocido. No era una fragancia barata y penetrante, sino el mismo aroma sofisticado y elegante que había olido en Isabella aquel día. Cuando le pregunté, se limitó a decir que era el perfume de una compañera de trabajo. Empezó a irritarse y a enfadarse conmigo por cosas insignificantes. Se quejaba de que la comida estaba salada, de que mi forma de vestir era anticuada, de que no tenía conversación. Todo lo que antes elogiaba se había convertido ahora en una excusa para buscarme las cosquillas. El ambiente feliz y cálido de nuestra casa desapareció por completo, reemplazado por la tensión y un frío aterrador. Mi suegra no parecía darse cuenta del cambio de su hijo, o quizás lo ignoraba deliberadamente. Me trataba como siempre, pero mencionaba a Isabella con frecuencia en nuestras conversaciones. Isabella es increíble. Nada más volver, ha conseguido un puesto directivo en una gran empresa. Ayer Isabella me regaló esta crema nutritiva tan cara. Es fantástica. Cada vez que la mencionaba, era como una aguja clavándose en mi sangrante corazón. Viví durante semanas en la agonía y la duda. Quería contarlo todo, enfrentarme a él, enseñarle la ecografía de nuestro hijo, pero tenía miedo. Miedo de enfrentarme a la verdad. Miedo de que, al levantar el velo del secreto, solo encontraría la cruel realidad de una traición. Todavía me aferraba a un débil hilo de esperanza. Que todo fuera un malentendido, que mi marido todavía me quisiera. Pero al final fue la propia Isabella, con una desvergüenza sin igual, quien destrozó mis últimas fantasías y me empujó al abismo del dolor y la desesperación. Habían pasado casi 3 semanas desde la aparición de Isabella. 3 semanas que para mí fueron un siglo de silencio, sospechas y un dolor secreto. Aún no le había contado a nadie mi embarazo. La felicidad inicial había sido completamente reemplazada por la ansiedad. Tenía miedo de que este bebé no pudiera salvar nuestro matrimonio al borde del abismo. Al contrario, temía que se convirtiera en una carga, en una razón para que él me abandonara de forma aún más cruel. Decidí que, después de confirmar una vez más que el bebé estaba sano, hablaría sinceramente con Javier, pasara lo que pasara. Para mantener el secreto, pedí una cita con un colega de otro departamento en mi propio hospital. Pero el destino parecía empeñado en burlarse de mí. Aquella mañana, justo cuando terminaba mi turno e iba a la consulta de mi colega, mi enfermera auxiliar entró con una expresión de gran apuro. «Doctora García, es esa mujer que vino el otro día. Dice que tiene una cita con usted». Sentí que el corazón se me paraba. Isabella otra vez. ¿Qué hacía aquí de nuevo? No tengo ninguna cita con ella. Dije con una voz gélida. «Dile que estoy muy ocupada». «Ya se lo he dicho», respondió la enfermera. «Pero dice que si no la atiende hoy, esperará aquí hasta que usted acepte. Y ha añadido que esto tiene que ver con el señor Morales. Y que si no quiere montar un escándalo en el hospital, será mejor que la reciba». Me estaba amenazando, en mi propio lugar de trabajo. La ira me subió por la garganta, pero la reprimí rápidamente. Sabía que con gente como ella, cuanto más grande se hiciera el problema, más satisfecha se sentiría. «¿De acuerdo? Que pase», dije con voz cansada. Isabella entró, tan deslumbrante y altiva como siempre, pero esta vez, en lugar de una sonrisa burlona o una actitud provocadora, su rostro mostraba una expresión de cierta preocupación e inquietud. Se sentó en la silla y, sin rodeos, fue directa al grano. «Doctora García, creo que estoy embarazada». A pesar de que me había preparado mentalmente, escuchar esas palabras de su propia boca fue como una descarga eléctrica recorriéndome la espalda. «¿Por qué lo cree?», me esforcé por preguntar con la voz más profesional posible. «Bueno, últimamente tengo un retraso en la menstruación. Me siento cansada y con náuseas. Me hice un test en casa y salieron 2 líneas», dijo, llevándose una mano al vientre inconscientemente. Luego levantó la vista hacia mí. En sus ojos ya no había desafío, sino una mezcla de súplica y una desfachatez extrema. «Sofía, ¿podrías hacerme una ecografía para confirmarlo? No me fío de ningún otro sitio. Javier me dijo que eras la mejor». Me estaba pidiendo a mí, la esposa legal de su amante y ginecóloga, que le hiciera una ecografía de su embarazo extramatrimonial. ¿Puede haber una humillación mayor? Quise levantarme y echarla de allí en ese mismo instante. Pero entonces otro pensamiento, más frío y cruel, me detuvo. «No, no lo haré. Ella misma me ha traído la oportunidad.
la oportunidad de saber la verdad y de poner fin a todo esto. De acuerdo, dije con voz desprovista de emoción. Como es una vieja amiga del señor Morales, haré una excepción. Túmbese en la camilla. Se tumbó en la camilla de ecografías con aire triunfante. Durante el procedimiento, la consulta quedó en silencio. Solo se oía el sonido rítmico del ecógrafo. Moví el transductor sobre su abdomen, con los ojos fijos en la pantalla, y entonces apareció la imagen. Un pequeño saco gestacional anidado en el útero. Activé el modo de medición y aparecieron los números. Embarazo de aproximadamente 3 semanas. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. La última brizna de esperanza que me quedaba se desmoronó por completo. Hace 3 semanas fue cuando Javier me mintió diciendo que se iba de viaje de negocios a Bilbao. Resulta que estaba con ella. Resulta que todas las palabras de amor que me susurraba cada noche eran mentira. ¿Y bien, Sofía? La voz de Isabella sonó fingiendo nerviosismo. Me volví hacia ella. Ya no podía mantener la compostura. «Estás embarazada», dije con voz ronca. «De unas 3 semanas». Al oír eso, la expresión de preocupación de Isabella desapareció por completo. En su lugar, apareció una sonrisa radiante, la sonrisa de una vencedora. «De verdad, Sofía. Uf, qué alivio». Se incorporó de un salto, sin importarle que todavía tuviera gel de ecografía en el vientre. Me miró y, como si ya no necesitara ocultarlo más, habló. Su mirada estaba llena de provocación y arrogancia. «Entonces Javier va a ser padre de verdad», dijo, enfatizando cada palabra. Lo sabía. Solo lo intentamos una vez. Por lo que se ve, el problema no era de Javier sino tuyo, querida. Esas palabras fueron la última puñalada en mi sangrante corazón. No solo me había arrebatado a mi marido abiertamente, sino que además se regodeaba en mi dolor y en la mayor culpa de mi vida. La ira, contenida durante tanto tiempo, estalló. Ya no era la doctora Sofía García. Solo era una esposa traicionada, una mujer humillada hasta el extremo. «¡Cállate!», grité, con la voz quebrada por la rabia. «No tienes ningún derecho a hablarme así». «¿Por qué no?», se burló Isabella. «Llevo en mi vientre al hijo de tu marido. Pronto le daré un hijo varón que continuará su linaje. ¿Y tú? Una mujer que no puede tener hijos debería apartarse por su propio bien». Me abalancé sobre ella. No sabía lo que hacía. Solo quería golpear esa cara insolente, desgarrar esa sonrisa de victoria. Pero antes de que pudiera tocarla, la puerta de la consulta se abrió de golpe. Javier entró corriendo. La repentina aparición de Javier nos sorprendió tanto a Isabella como a mí. Se quedó allí, jadeando, con la camisa desabrochada y el rostro lleno de pánico. Seguramente Isabella le había llamado o enviado un mensaje, montando un teatro de que la estaba maltratando. Y mi marido ideal, sin dudarlo un instante, había corrido a proteger a su amante y a su hijo ilegítimo. Como una actriz profesional, Isabella cambió de actitud al instante. La mujer descarada y provocadora desapareció, dejando paso a una expresión frágil y asustada. Se cubrió el vientre apresuradamente y corrió hacia Javier, diciendo con voz sollozante: «Javier, has venido». Yo. Tenía tanto miedo, Sofía. Dejó la frase en el aire, rompiendo a llorar falsamente y hundiendo la cara en el pecho de Javier. Javier abrazó a Isabella, dándole palmaditas en la espalda temblorosa. Luego levantó la cabeza y me miró. Pero esa no era la mirada de Javier, el marido tierno y cariñoso que yo amaba. Era la mirada de un extraño, una mirada fría, llena de ira y decepción. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», dijo, casi gruñendo. «Isabella está embarazada. ¿No lo sabes? ¿Cómo puedes hacerle esto?». Me quedé paralizada en mi sitio. Me estaba culpando. Sin preguntar, sin escuchar, había decidido que yo era la agresora y ella la pobre víctima. Sentí que el corazón se me hacía añicos. El hombre que había jurado protegerme siempre, ahora estaba abrazando a otra mujer frente a mí y culpando a su propia esposa. ¿Que cómo le he hecho qué? Solté una risa amarga y mordaz. ¿Sabes lo que me ha dicho ella a mí? ¿Sabes cómo me ha humillado? ¿O es que todo esto es un teatro que habéis montado entre los dos para acorralarme? «No digas tonterías», gritó Javier. Probablemente porque mis palabras le habían dado en el clavo. «No sabía que eras así, Sofía. Ciega de celos, has perdido la razón. Isabella solo ha venido a hacerse una revisión, a pedirte ayuda». «¿Ayuda?», grité, y las lágrimas de rabia brotaron. ¿Que la ayude a ella? ¿Que le haga una ecografía al hijo que lleva en el vientre la amante de mi marido y que la felicite con una sonrisa?
¿Es que eres humano? Javier. Sofía, por favor, cálmate. Javier bajó la voz. Probablemente temía que el escándalo se hiciera más grande en el hospital. Lo de Isabella y yo es culpa mía, te lo explicaré más tarde. Pero ahora ella está embarazada, de un hijo mío. No puedes hacerle daño a ella ni al bebé. Un hijo mío. Esas 3 palabras fueron como un martillo que destrozó la última esperanza e ilusión que me quedaba. Finalmente lo admitía. Admitía abiertamente, frente a mí, que ese niño era suyo. ¿Hacerle daño? Lo miré con ojos llenos de desesperación. ¿Crees que yo le haría daño a ese bebé? ¿Crees que una ginecóloga como yo sería capaz de hacer algo tan inmoral? A tus ojos, ¿soy una persona tan vil y cruel? No sabía ni lo que decía. El dolor y la ira me habían hecho perder la razón. Solo necesitaba hablar, gritar para desahogar mi rabia. Caminé hacia ellos y señalé a Isabella con el dedo. ¿Y tú? No creas que por llevar a ese bebé puedes amenazarme. ¿Tú? Antes de que pudiera terminar la frase, Javier se abalanzó y me empujó con fuerza. Sofía, te he dicho que pares. Su empujón no fue ligero. Fue brusco y violento. Perdí el equilibrio por completo. Caí hacia atrás, y mi espalda golpeó con fuerza el borde de una mesa de instrumental metálica. Un dolor agudo que me llegó hasta los huesos se extendió por todo mi cuerpo. Pero ese dolor no era nada comparado con el dolor punzante que me subía desde el bajo vientre. Un dolor como un calambre, una sensación que, como ginecóloga, sabía demasiado bien lo que significaba. Bajé la cabeza y lo vi. Sangre, de un rojo intenso, empezaba a manchar mi vestido blanco, extendiéndose cada vez más. No, no, balbuceé, abrazándome el vientre, mientras todo mi cuerpo temblaba violentamente. Mi bebé, el bebé que tanto había deseado durante 5 años. Javier e Isabella también se quedaron helados al ver la sangre. El rostro de Javier se volvió blanco como el papel. Quizás no había sido su intención, pero ya era demasiado tarde. Sofía, yo, tartamudeó. Mi mundo se fue sumiendo en la oscuridad. Lo último que sentí antes de perder el conocimiento fue el dolor desgarrador de una madre a punto de perder a su hijo y la imagen de mi marido, desconcertado, pero todavía abrazando con fuerza a su amante. Aquel empujón cruel no solo me había derribado a mí, sino que me había empujado a lo más profundo del infierno. Cuando desperté, el olor a desinfectante, tan característico de los hospitales, me invadió las fosas nasales. Un aroma demasiado familiar, pero que hoy se sentía nauseabundo y aterrador. Estaba en una habitación privada, en la mejor habitación VIP de mi propio departamento. El sol de la tarde entraba por la ventana, proyectando una pálida y lánguida luz amarillenta sobre las paredes blancas. Lentamente llevé la mano a mi vientre. Estaba vacío, un vacío frío y aterrador. El vientre que había albergado la mayor esperanza de mi vida ahora solo contenía un dolor sordo. Mi bebé ya no estaba. Un sollozo ahogado brotó de mi pecho. Me mordí el labio inferior con fuerza para no llorar a gritos, pero las lágrimas, calientes y amargas, se deslizaron en silencio por mis mejillas. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que desgarraba mi alma. Había perdido a mi hijo. El hijo por el que había luchado con lágrimas y paciencia durante 5 años. El hijo que se había marchado apresuradamente antes de que pudiera sentir plenamente la felicidad de ser madre. Y lo más amargo era que se había ido por culpa de su propio padre. Aquel empujón, descuidado pero cruel, me lo había arrebatado todo. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y entró la jefa de enfermeras, una colega cercana. Me miró con una mezcla de lástima y disculpa. Se acercó a la cama y me tomó la mano. Sofía, ya estás despierta. Tienes que ser fuerte. Todo irá bien. No dijo más, pero yo lo sabía. Soy ginecóloga. Conocía mi estado mejor que nadie. Había sufrido un aborto, y la situación probablemente era incluso peor. Enfermera, dije débilmente, con la garganta seca. Dígame la verdad. Mi bebé, ¿qué ha pasado? La enfermera guardó silencio por un momento. Evitó mi mirada, mirando hacia otro lado. Luego suspiró. Sofía, el golpe fue demasiado fuerte. Hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvar al bebé. Esas palabras fueron como un mazo gigante golpeando mi alma. Todo a mi alrededor empezó a girar y a desmoronarse. Había perdido a mi hijo, que aún no tenía forma. Este dolor era peor que la muerte. Grité de angustia, rompí a llorar desconsoladamente, y volví a perder el conocimiento en medio de una desesperación abrumadora. La segunda vez que desperté, el cielo se había oscurecido, y en la habitación solo estaba encendida una tenue luz de noche amarilla.
Mi suegra, la señora Ortiz, estaba sentada en una silla a mi lado, con el rostro serio y disgustado. Al ver que abría los ojos sin una sola palabra de consuelo, empezó a recriminarme. ¿Ya estás despierta? Mira el lío que has montado. ¿Armar un escándalo por unos simples celos y acabar así? ¿Sabes lo difícil que se lo has puesto a mi hijo? La miré, atónita. Su hijo me había empujado, había causado la muerte de su propio nieto. Y ahora ella me estaba culpando a mí. Suegra, ¿qué está diciendo? Tartamudeé. Javier. Javier me empujó. ¿Y qué si te empujó? Solo lo hizo para proteger al bebé que lleva Isabella. ¿Quién te mandó a abalanzarte sobre ella así? Sin pensar en la reputación de tu marido, montando un escándalo en el hospital por una infidelidad. ¿Qué clase de médico eres? ¿Sabes los rumores que corren? ¿Has avergonzado a toda la familia? En sus palabras no había ni un ápice de duelo por el nieto que acababa de perder, ni de preocupación por la salud de su nuera, que había estado entre la vida y la muerte. En su mente solo había espacio para la reputación, para su hijo y, probablemente, para el nieto que llevaba su amante. Su crueldad me heló la sangre. Justo en ese momento entró Javier. Parecía cansado y demacrado, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo irritación y evasión. No se atrevía a mirarme directamente a los ojos. ¿Estás despierta? Preguntó, una pregunta sin sentido. Nuestro bebé. Ha muerto. Susurré. Con una voz que parecía disolverse en el aire. Quería encontrar en su humanidad un atisbo de culpa o remordimiento. Pero no. Javier guardó silencio por un momento y luego suspiró. Un suspiro que mezclaba cansancio e incluso alivio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiera sabido, continuó. Bueno, supongo que era el destino. Las cosas han llegado a este punto, y lamentarse no solucionará nada. Descansa y cuídate. Destino. Llamaba destino a su traición, a su violencia y a la muerte de su propio hijo. Su actitud fría y cruel extinguió por completo la última esperanza e ilusión que me quedaba. El dolor físico, el dolor de perder a mi hijo y el dolor de la traición. Todo se mezcló y se convirtió en un vacío gélido. Ya no sentía nada. El amor, el odio, todo había muerto. Simplemente me quedé tumbada, mirando el techo blanco, como un cadáver sin alma. Supe que mi matrimonio, mi vida, había terminado por completo en ese fatídico día. Al día siguiente, me dieron el alta. Volví a la casa que una vez llamé hogar, pero que ahora no era más que una cáscara vacía y fría. Mi suegra no estaba. Probablemente había ido a cuidar de su futura nuera y de su preciado nieto. Mejor así. Yo tampoco quería volver a verla. Entré en silencio en el dormitorio. La habitación que estaba llena de recuerdos de una felicidad falsa. Todo seguía igual, pero a mis ojos parecía extraño y sin vida. Saqué una maleta de debajo de la cama y empecé a hacer mi equipaje. Solo empaqué lo que me pertenecía. Mi ropa, mis libros y mis objetos personales. No me llevé nada que me hubiera comprado Javier. Aunque tampoco eran muchas cosas. También dejé todos los regalos que me había hecho mi suegra. Regalos llenos de cálculo y condescendencia. Quería irme de esa casa de la forma más limpia posible, sin ningún apego a nada que les perteneciera. Mientras ordenaba el cajón del tocador, mi mano se detuvo al tocar una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba nuestra alianza de boda. Abrí la caja, y el pequeño diamante brilló bajo la luz. Pero a mis ojos no era más que un trozo de cristal sin valor. Recordé el día que me dio este anillo. Me dijo, puede que este anillo no sea grande, pero mi amor por ti es infinito. Resulta que su amor sí tenía un límite, y ese límite era un hijo. Sonreí con amargura, cerré la caja y la arrojé a un rincón del armario. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Javier había vuelto. Se quedó en el umbral, observando cómo hacía la maleta con una expresión compleja. Finalmente, Javier habló. No empezó con una disculpa, sino con una excusa. Sofía, sé que estás enfadada conmigo, pero intenta ponerte en mi lugar. Yo también he estado bajo mucha presión. Han sido 5 años, Sofía. 5 años soportando las expectativas de mi madre y los murmullos de los parientes. Yo también soy un hombre. Y también deseaba desesperadamente un hijo. Levanté la cabeza para mirarlo, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Y por eso buscó a alguien que pudiera satisfacer ese deseo? Javier pareció un poco desconcertado por mi franqueza. Lo de Isabella y yo fue un impulso. Yo estaba pasando por un mal momento, y ella acababa de volver del extranjero. Ella supo consolarme, comprenderme.
consolar acostándose con el marido de otra y comprender viniendo a la consulta de su mujer para alardear del hijo que lleva en el vientre? No intente justificar más su traición, Javier. Solo consigue parecer más despreciable. Guardó silencio, como si admitiera su culpa. ¿A dónde piensas ir ahora?, preguntó finalmente con voz ronca. «¿A un lugar donde usted no esté?», respondí, mientras seguía doblando mi ropa. Sofía intentó decir algo, probablemente una disculpa o una excusa, pero no le di la oportunidad. «No diga nada, Javier», lo interrumpí mirándolo directamente a los ojos. «Todo ha terminado. No quiero oír más explicaciones. Solo quiero que sepa una cosa». Hice una pausa, respirando hondo para mi última despedida. Una despedida manchada de lágrimas y dolor. Yo le quería, muchísimo. Pensaba que con tenerle a mi lado podría superar cualquier dificultad. Creí en su promesa, creí en su comprensión, pero me equivoqué. Usted no me quería a mí. Usted solo quería la imagen de una esposa perfecta que pudiera darle un hijo. Y cuando otra persona pudo hacer ese trabajo en mi lugar, no dudó en desecharme y nuestro hijo. Mi voz empezó a temblar. ¿Sabe? Aquella fatídica mañana, cuando descubrí que estaba embarazada, no sabe lo feliz que estaba. Planeé una cena muy especial para darles la buena noticia a usted y a su madre. Pensé que por fin nuestra familia estaría completa. Pero entonces apareció ella. Y usted. Usted la eligió a ella. Eligió a su hijo. Y empujó sin piedad a la esposa que llevaba su propia sangre en el vientre. Mis lágrimas estallaron. Ya no pude contenerme. Usted no solo mató a nuestro hijo, Javier. Usted mató mi amor y la última pizca de confianza que deposité en usted. Usted mató a la mujer llamada Sofía García que una vez le amó con todo su corazón. A partir de este momento, no hay nada entre nosotros. Ni amor, ni odio. Solo dos extraños. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido fue tan firme y cruel. Dejé los papeles del divorcio que ya había firmado sobre el escritorio. Pero al lado, dejé también la ecografía de nuestro bebé y escribí una última línea. Una línea escrita con tinta roja, como una mancha de sangre imborrable. Tú mataste a nuestro hijo. Arrastré la maleta y pasé a su lado, que estaba de pie, rígido como una estatua. No miré atrás. Salí de esa casa, salí de ese matrimonio y salí de su vida para siempre. Sé que el camino que me espera será muy duro. Esta herida probablemente nunca cicatrice, pero tengo que vivir. Tengo que vivir para empezar de nuevo. Para reencontrarme a mí misma y para vivir por mi hijo, a quien le arrebataron la vida injustamente. Después de dejar esa casa, no miré atrás. Vendí mi coche y todo lo que me recordaba a mi matrimonio fallido. Decidí meter mi vida en una maleta y marcharme de Madrid. Dejar atrás la ciudad que me había dado tanto amor como un dolor insoportable. Necesitaba un lugar nuevo donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de cero y curar yo misma las heridas sangrantes de mi corazón. Solicité un traslado a un gran hospital internacional en Málaga, una hermosa ciudad costera que siempre había querido visitar. Alquilé un pequeño apartamento con un balcón con vistas al mar. Cada mañana me despertaba con el suave sonido de las olas. Y cada tarde paseaba por la arena blanca, dejando que el mar se llevara mis penas. El vasto océano parecía calmar mi alma rota. Me sumergí en el trabajo como una forma de olvidarlo todo. Me ofrecía voluntaria para las guardias nocturnas y participaba en las cirugías más complejas. Mi profesionalidad y dedicación pronto me ganaron el reconocimiento de mis colegas y pacientes. Para ellos, yo era simplemente la doctora Sofía García, una médico competente y elegante, aunque algo fría y distante. Nadie sabía que detrás de esa fachada de fortaleza se escondía un corazón destrozado y un pasado tormentoso. Mi vida transcurría así, en una calma aparente, hasta que él apareció. Su nombre era Alejandro Torres, y era el hijo del presidente del Grupo Acero del Sol, el mayor inversor de nuestro hospital. Era diferente a otros herederos de grandes fortunas que había conocido. No había en él arrogancia ni ostentación, sino una calma y madurez notables, y unos ojos que parecían hablar, llenos de una calidez y una profunda comprensión. Nuestro primer encuentro fue en una situación de emergencia. Su hermana, embarazada de 33 semanas, fue ingresada en nuestro hospital con amenaza de parto prematuro. Yo misma participé en el equipo quirúrgico y logré salvar su vida y la de su bebé del umbral de la muerte. Después de la exitosa operación, Alejandro vino a buscarme personalmente para agradecérmelo. Me miró con una mezcla de gratitud y un ligero respeto. Doctora García, gracias. No solo ha salvado a mi hermana, sino a toda nuestra familia. A partir de ese día, empezó a aparecer por el hospital con frecuencia. No decía que venía a verme a mí, sino que usaba la excusa de visitar a su hermana y a su sobrino en la incubadora.
Pero cada vez traía un ramo de girasoles, mis flores favoritas, y una taza de tila caliente, la que siempre tomaba después de mis guardias. No era precipitado ni agresivo. Simplemente estaba ahí, en silencio, mostrándome pequeñas pero muy delicadas atenciones. Me hablaba de trabajo, de libros, de música. Era como una brisa fresca y suave que soplaba en mi vida, que se había vuelto completamente gris. Sabía que le gustaba, pero mi corazón estaba muerto. La herida que Javier me había dejado era todavía demasiado profunda, y era como un muro de hielo que impedía que cualquier calor exterior penetrara. Lo evitaba deliberadamente, rechazando varias veces sus invitaciones a cenar o al cine. No quería darle falsas esperanzas, ni quería volver a salir herida. Pero Alejandro no era de los que se rinden fácilmente. Era persistente. En lugar de perseguirme de forma ostentosa, optó por ser un amigo, un apoyo moral a mi lado. Escuchaba mis preocupaciones aunque nunca le hablé de mi pasado. Me consolaba cuando estaba triste. Me sacó de mi caparazón, me llevó a lugares con paisajes preciosos y participamos juntos en actividades benéficas. Poco a poco, su sinceridad y su paciencia comenzaron a derretir el hielo de mi corazón. Empecé a acostumbrarme a su presencia. Empecé a esperar sus girasoles y su tila cada día. Empecé a sonreír de nuevo. Una sonrisa de verdad. Sentí que mi vida volvía a florecer. Sobre la tierra árida de mi alma, un nuevo brote de vida, una nueva vida, comenzaba a germinar. Pero, ¿tendría el valor de aceptarla? ¿Podría dejar atrás los fantasmas del pasado y abrazar una nueva felicidad? Era una pregunta para la que ni yo misma tenía todavía respuesta. La atención de Alejandro se fue infiltrando en la tierra árida de mi alma como un arroyo cálido. Era delicado, paciente y no me exigía nada. Simplemente estaba a mi lado, como un alma gemela, escuchando y comprendiendo. Poco a poco empecé a abrirme. Le hablé de mi trabajo, del estrés, de los casos difíciles. También le hablé de mis sueños incumplidos y de los libros que había leído. Pero nunca mencioné mi pasado, mi matrimonio roto. Todavía era una cicatriz demasiado grande, un dolor que no estaba preparada para mostrar a nadie. Una tarde, después de un paseo por la playa, Alejandro se detuvo y me miró. Bajo la luz de la luna, su mirada parecía increíblemente tierna y sincera. Sofía, me llamó por mi nombre, ya no con el distante doctora García. Sé que has pasado por algo muy difícil en tu pasado. No te preguntaré qué fue. Solo quiero que sepas que desde el primer momento en que te vi en el hospital, me impresionó profundamente tu fortaleza y tu profesionalidad. Y cuanto más te conozco, más me atrae tu alma y tu persona. Sofía, te quiero. ¿Me darías la oportunidad de estar a tu lado, de cuidarte y protegerte? Su repentina confesión, con el romántico mar nocturno de fondo, habría sido el sueño de cualquier mujer. Pero para mí, en ese momento, fue como un jarro de agua fría. Resucitó todo el dolor y los fantasmas del pasado que me esforzaba por enterrar. La imagen de Javier, la de Isabella, la ecografía manchada de lágrimas, todo volvió a golparse y a revolver mi corazón. Tenía miedo. Miedo de volver a amar. Miedo de volver a confiar en un hombre y ser traicionada. Di un paso atrás, distanciándome de él. Alejandro, dije, con la voz temblorosa pero muy firme. Lo siento. Aprecio mucho tus sentimientos. Eres una buena persona, pero yo no puedo. Mi corazón ya está muerto. Ya no puedo amar. No pierdas tu tiempo con alguien como yo. Dicho esto, me di la vuelta y huí. Huí de él, de su confesión y de los sentimientos que florecían en mi propio corazón. Lloré toda la noche. Lloré por la crueldad del destino. ¿Por qué, justo cuando intentaba cerrar mi corazón, el cielo me enviaba a un hombre tan maravilloso? Durante los días siguientes, evité a Alejandro a propósito. Cambié mis turnos de trabajo y dejé de pasear por la playa. Rechacé todas sus llamadas y mensajes. Levanté un muro de hielo, decidida a apartarlo de mi vida. Pensé que mi actitud fría lo cansaría y le haría rendirse. Pero una vez más, subestimé su sinceridad. Alejandro no se rindió. Ya no venía a buscarme, ni me llamaba, ni me enviaba mensajes. Pero su atención seguía ahí. Cada mañana, sobre mi escritorio, seguía habiendo un ramo de girasoles. A la hora del almuerzo, seguía llegando un tupper con comida nutritiva sin remitente. Cuando hacía guardia nocturna, una enfermera seguía trayéndome una tila caliente, diciendo que alguien anónimo se lo había pedido. En lugar de atacar, se quedó a mi lado en silencio, demostrando sus sentimientos con actos discretos. Respetó mi decisión y me dio espacio, pero no me dejó sola. Esa sinceridad, esa paciencia, tuvieron un poder destructivo mucho mayor que 1000 confesiones. El muro de hielo que tanto me había esforzado en construir comenzó a agrietarse lentamente.
Mientras yo me debatía en mi conflicto interno, en la casa de mi exmarido se estaba gestando silenciosamente otra tormenta. En la vida de mi exmarido, Javier Morales. Una tormenta de verdad, traición y justicia poética. Una tormenta que estaba a punto de engullirlo y que, irónicamente, se convertiría en el último empujón que necesitaba para tomar una decisión sobre mi propia vida. Mientras yo luchaba en Málaga entre las heridas de mi corazón y el persistente cortejo de Alejandro, la vida de mi exmarido en Madrid no era tan tranquila como él había esperado. Después de abandonarme con éxito, se apresuró a celebrar una gran boda con Isabella. Mi exsuegra, la señora Ortiz, estaba exultante. Presumía por todas partes de su nueva nuera, guapa, fértil, y que pronto le daría un precioso nieto para continuar el linaje. Juntos, dibujaron un futuro color de rosa construido sobre mi dolor y mi pérdida. Unos meses después, Isabella dio a luz a un hijo. El niño era sano y rollizo. Javier y su madre no podían estar más felices. Le pusieron de nombre Mateo, con la esperanza de que se convirtiera en el orgullo y el heredero de la familia. Había conseguido lo que más anhelaba: una esposa hermosa y un hijo. Su vida parecía perfecta, pero el karma, queridos oyentes, puede tardar en llegar, pero nunca falla. Isabella, que había fingido ser una nuera modelo, una vez que dio a luz y cumplió su misión, empezó a mostrar su verdadera cara. No tenía ninguna intención de ser una buena esposa o madre. Había utilizado el embarazo como una herramienta para atrapar a Javier y asegurarse una vida de lujo. Dejó al recién nacido al cuidado de la señora Ortiz y se dedicó día y noche a salir de fiesta con sus amigos, a ir de compras y a viajar. La casa, que yo había mantenido impecable, ahora estaba desordenada. Las comidas familiares desaparecieron, reemplazadas por comida a domicilio y discusiones. Al principio, Javier intentó complacerla y ser paciente, pero poco a poco se fue cansando. Empezó a darse cuenta de que la mujer que había elegido no era más que un jarrón bonito, pero vacío y egoísta por dentro. Empezó a recordar los días que pasamos juntos. Echaba de menos la comida casera que yo le preparaba. Echaba de menos la casa ordenada. Echaba de menos mi cariño y mis cuidados. Pero ya era demasiado tarde. La verdadera tragedia llegó a medida que el pequeño Mateo crecía. El niño no se parecía en nada a Javier. Mientras que Javier y toda su familia tenían rasgos típicamente mediterráneos, con pelo negro y ojos marrones, el niño tenía el pelo ligeramente rubio, y sobre todo, unos ojos de un extraño color gris azulado. Al principio, todos pensaron que sería una mutación o que se parecería a algún antepasado lejano, pero los murmullos de los vecinos y parientes se hicieron cada vez más frecuentes. El niño no se parece en nada a Javier, ¿verdad? Parece extranjero. Esas palabras eran como agujas que pinchaban el orgullo de Javier y su creciente sospecha. Empezó a observar más de cerca. Comparó sus fotos de niño con las de su hijo. Cuanto más comparaba, más se aterrorizaba. No había ningún parecido. Un día, incapaz de soportarlo más, tomó en secreto una muestra de pelo del niño y suya, y la llevó a un laboratorio de pruebas genéticas. Lo hizo a escondidas, con la débil esperanza de que todo fuera fruto de su paranoia. Una semana después, cuando recibió los resultados en un sobre blanco sellado, sus manos temblaban violentamente. Se sentó en el coche y respiró hondo varias veces antes de atreverse a abrir el sobre. Leyó y releyó el informe, y su mundo se vino abajo. La frase impresa en negrita en la sección de conclusiones le golpeó los ojos. Probabilidad de paternidad, 0%. 0%. El hijo que tanto había querido, el preciado nieto que su madre tanto había esperado, resultó no ser de su sangre. Le habían engañado, había estado criando al hijo de un desconocido. Esa cruel verdad fue más dolorosa que 1000 cuchillos. Corrió a casa como un loco y le arrojó el informe de la prueba a Isabella en la cara. ¿Qué es esto? Explícamelo. ¿De quién es este niño? Ante una prueba irrefutable, Isabella ya no pudo seguir actuando. Se arrodilló, lloró y lo confesó todo. Que había estado con un hombre extranjero en Estados Unidos, que cuando volvió a España ya sabía que estaba embarazada y que había tendido una trampa a Javier, utilizando al bebé para atarlo y asegurarse un marido legal y un sustento económico. Javier se derrumbó por completo. Esa misma noche echó a Isabella de casa. Su segundo matrimonio terminó de forma fulminante y humillante. La tragedia del traidor finalmente había llegado. Perdió a su esposa, a su hijo y su honor. Ahora se había quedado solo, con su culpa, su arrepentimiento y el dolor infinito por la exmujer y el hijo perdido que nunca podría recuperar. Después de que se descubriera la verdad sobre el hijo de Isabella, la vida de Javier y su madre se tiñó del gris de la vergüenza y el arrepentimiento. La señora Ortiz, por el impacto, cayó enferma y quedó postrada en cama. Se negaba a comer,
y solo murmuraba dos palabras: justicia divina. El sueño de un nieto que continuara el linaje se había desvanecido como el humo, dejando solo una verdad humillante y desoladora. Por un nieto falso, había rechazado cruelmente a su verdadero nieto, y a una nuera que una vez fue increíblemente devota. El remordimiento tardío la atormentaba incluso en sueños. Javier vivía como una sombra. Dejó su trabajo en la empresa y se encerraba en su habitación día tras día, ahogándose en alcohol y tabaco. Mi imagen, y especialmente la ecografía de nuestro hijo perdido que le había dejado, lo atormentaban constantemente. Empezó a darse cuenta de que había perdido lo más valioso del mundo. Por egoísmo y un anhelo ciego, había destrozado su propia felicidad con sus propias manos. La carrera, la reputación, todo carecía de sentido ahora. Se había quedado solo con su dolor y un arrepentimiento que nunca podría borrar. Después de meses de agonía, de innumerables noches en vela ahogado en alcohol y remordimiento tardío, Javier finalmente tomó una decisión. Tenía que encontrarme. No para suplicarme que volviéramos, ni para pedir un perdón que sabía que no merecía. Solo quería verme una vez, aunque fuera de lejos, y pedirle perdón de corazón. Un perdón que debería haberle pedido hacía mucho tiempo. Quería verme con sus propios ojos, asegurarse de que estaba bien, de que había superado la tormenta que él había provocado. Esa idea se convirtió en una obsesión, en la única y débil llama que ardía en su vida oscura y sin salida. Emprendió un viaje como un peregrino que busca recuperar una fe perdida. Vendió su casa de Madrid, el lugar que estaba impregnado de nuestros felices recuerdos, pero que ahora se había convertido en una prisión que encerraba su culpa. Cada objeto, cada foto, era como un cuchillo invisible que le apuñalaba el corazón cada día. Tenía que escapar de allí. Usó todo el dinero de la venta no para empezar una nueva vida, sino para financiar una búsqueda sin esperanzas. Recorrió el país persiguiendo cualquier tenue rastro de mí. Fue al hospital donde yo había trabajado, preguntando a todos mis antiguos colegas, desde médicos y enfermeras hasta el personal de limpieza. Pero solo recibió negativas y miradas de lástima. La doctora García se fue hace mucho tiempo. No sabemos a dónde. Fue a la cafetería donde solíamos tener citas. Se sentó en la misma mesa intentando encontrar un poco de la calidez familiar, pero solo sintió vacío y frío. Contactó a todos nuestros pocos amigos en común, pero nadie sabía dónde estaba. Era como si me hubiera evaporado de su mundo, sin dejar rastro. A veces quería rendirse. Se sentaba solo en bares desconocidos, bebiendo hasta emborracharse, preguntándose qué sentido tenía lo que estaba haciendo. Quizás yo ya había empezado una nueva vida y lo había olvidado por completo. Quizás su aparición ahora solo me traería más confusión y dolor. Pero una fuerza invisible, quizás la imagen de nuestro hijo perdido, quizás el remordimiento que corroía su conciencia día y noche, le instaba a seguir adelante. No podría vivir en paz sin poder decir esas palabras de perdón, aunque fuera una sola vez. La búsqueda duró casi un año lleno de soledad y desesperación. Finalmente, a través de una de mis mejores amigas de la universidad, con la que le costó muchísimo contactar, encontró una pista. La amiga, después de mucho dudar, le dijo que estaba trabajando en un hospital internacional en la ciudad costera de Málaga. Sin dudarlo, sin un ápice de vacilación, esa misma noche tomó un vuelo a Málaga. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaban la hermosa ciudad costera, llegó. Pero no fue directamente al hospital a buscarme. Sintió un miedo que nunca antes había experimentado, miedo de que me sorprendiera al verlo, miedo de que revivir los tristes recuerdos me hiciera daño de nuevo. Y sobre todo, miedo de enfrentarme a mi mirada fría y desconocida. Alquiló una habitación en un pequeño hotel con un balcón que daba a la entrada del hospital, y como un criminal, comenzó a observar mi vida desde la distancia. Se sentaba allí durante horas, esperando una figura familiar. Y finalmente, me vio. Me vio salir por la puerta principal del hospital, todavía con la bata blanca de médico, el pelo recogido en un moño impecable, pero en mi rostro ya no había tristeza, ni cansancio, ni resignación. En su lugar había confianza, serenidad y una luz que irradiaba desde dentro. Me vio hablar animadamente con mis colegas sonriendo de oreja a oreja, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Era tan hermosa que le alegraba el corazón, pero al mismo tiempo tan dolorosa que se lo partía, y entonces vio al otro hombre. Un hombre elegante y alto que me esperaba cada tarde en la entrada del hospital con un ramo de flores en la mano. Vio cómo ese hombre, Alejandro, me ponía cariñosamente el abrigo sobre los hombros cuando refrescaba. Vio cómo Alejandro me abría la puerta del coche con delicadeza y me miraba con ojos llenos de amor y ternura. Y vio cómo yo respondía a esa mirada con una sonrisa de felicidad y confianza. El corazón de Javier se sintió como si lo estrujara un puño de hierro. La más mínima esperanza que albergaba en su corazón se extinguió.
Se dio cuenta de que yo estaba viviendo una vida feliz y serena en la que no había ni un centímetro de espacio para él. Los celos y el egoísmo inherente de un hombre surgieron con fuerza. Había pensado que cuando me encontrara se aferraría a mí, intentaría recuperarme por todos los medios. Había imaginado 1000 escenarios en los que se arrodillaría, lloraría y suplicaría. Pero ahora, al presenciar mi verdadera felicidad, dudó. ¿Con qué derecho podía perturbar esa paz? ¿Con qué derecho podía traer de nuevo una tormenta a mi vida? Pero la necesidad de pedir perdón volvió a atormentarlo. No podía irse así. Finalmente, después de días de conflicto interno, incapaz de soportarlo más, decidió enfrentarse a la situación. Fue al hospital y se sentó en una pequeña cafetería de enfrente, esperando el momento que tanto había anhelado y temido. Cuando nos vio salir juntos a Alejandro y a mí, riendo y hablando animadamente, formando una pareja perfecta, no pudo soportarlo más. Salió, como un fantasma del pasado, y se interpuso en nuestro camino. El cara a cara que nunca quise que ocurriera, finalmente sucedió. Cuando vi a Javier de pie frente a mí, demacrado, ojeroso, todos mis sentimientos se agitaron en un torbellino. El pasado y el presente parecían librar una batalla feroz en mi corazón. Dolor, ira e incluso una pizca de lástima. El hombre a mi lado, Alejandro, sintió mi desconcierto al instante. Sin preguntar, simplemente me tomó la mano con suavidad. Un consuelo silencioso pero firme, como si dijera: «No temas, estoy aquí». «Sofía», empezó Javier con la voz ronca y llena de dolor. Un sonido que no había oído en mucho tiempo. Te he encontrado». «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz más fría y distante de lo que esperaba. Me envolví en una coraza para no mostrar ninguna debilidad. «He venido a pedirte perdón», dijo, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas contenidas. «Sé que ya no tengo derecho. Pero por favor, dame una oportunidad. Una oportunidad para enmendarlo, para empezar de nuevo. Ahora me doy cuenta, Sofía. Sin ti, mi vida no tiene sentido. ¿Nosotros? ¿No podríamos empezar de nuevo?». Su súplica tardía no me conmovió. Solo me pareció ridícula y un poco amarga. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Después de que él tomara su decisión, me empujara y causara indirectamente la muerte de nuestro hijo? ¿Qué se creía que era yo? ¿Un juguete que podía desechar y recoger fácilmente cuando le viniera en gana? La propuesta de Javier de empezar de nuevo resonó en el silencioso espacio de la cafetería. Era descarada, desesperada y también ridícula. Lo miré. El hombre que una vez fue todo mi mundo, a quien amé más que a mi propia vida, ahora con un aspecto miserable, suplicaba por la oportunidad que él mismo había desechado. Una pequeña parte de mí sintió lástima por su caída, pero la parte más grande era fría y decidida. El pasado es el pasado, y las heridas pueden sanar, pero nunca desaparecerán por completo. Alejandro, que había estado en silencio a mi lado todo este tiempo, sosteniendo mi mano con firmeza, habló en ese momento. Su voz era grave y firme, sin rastro de celos o animosidad, solo una protección absoluta hacia mí. «Disculpe, pero creo que la decisión le corresponde a Sofía. Sin embargo, como la persona que está a su lado, le pido que respete su vida actual y su paz». Javier miró a Alejandro con la hostilidad de quien es tratado como un extraño, y luego volvió a posar su mirada en mí, una mirada que se había transformado en una súplica lastimera. «Sofía, ¿quién es este hombre?» «¿Tú? ¿Ya tienes a alguien más? ¿Tan rápido?» «Sofía, ¿me has olvidado? ¿Has olvidado nuestros 5 años, todos nuestros recuerdos?». Intentaba aferrarse al pasado, tratando de revivir un sentimiento que ya estaba muerto. ¿Olvidar? Solté una carcajada, una risa seca, sarcástica y amarga. ¿Cómo podría olvidar, Javier? ¿Cómo podría olvidar el día en que elegiste fríamente a tu antiguo amor por encima de mí? ¿Cómo podría olvidar el día en que empujaste sin piedad a la mujer que llevaba tu propia sangre en su vientre? Y el dolor de perder a mi hijo, un dolor que tendré que llevar en mi corazón para siempre. ¿Cómo podría olvidar eso? ¿Cómo? Cada palabra que pronunciaba, aunque no en voz alta, era como un trozo de cristal roto, afilado, que se clavaba en su conciencia culpable. Javier se tambaleó, su rostro se puso pálido. Se llevó una mano al pecho, como si le costara respirar. Yo. Me equivoqué. He pagado mi precio, Sofía. Isabella me engañó. Ese niño no era mi hijo. Se fue. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi honor, mi familia. Ahora solo me quedas tú. Por favor, ten piedad de mí». ¿Piedad? Arqué una ceja. La más mínima pizca de compasión que me quedaba se desvaneció por completo, reemplazada por el desprecio.
Que tenga piedad de ti, ¿y quién tuvo piedad de mí cuando estaba en mi peor momento? ¿Quién tuvo piedad de mi hijo que ni siquiera llegó a nacer? Tú tomaste tu decisión, Javier. Elegiste a ella y al niño que creías que era tuyo. Elegiste abandonarme sin dudarlo ni un instante. Así que ahora, vive con esa decisión. No vengas más a suplicarme compasión. No tengo ninguna para dar, y tampoco quiero darla. Estaba cansada. No quería seguir discutiendo con él. Ya era suficiente. El pasado debía descansar. Me volví hacia Alejandro. Mi mirada se suavizó. Vámonos. Fui yo quien le tomó la mano primero. Un gesto que fue la respuesta más clara y firme. No, Sofía, no te vayas, gritó Javier. Se abalanzó para agarrarme, como un náufrago que se aferra a una tabla. Pero Alejandro fue más rápido. Se interpuso en su camino. Su alta figura era como una muralla sólida e inquebrantable. Señor Morales, ya es suficiente. La voz de Alejandro era fría y autoritaria. Sofía ha sido muy clara. Ya no le debe nada. Por favor, compórtese. El enfrentamiento entre los dos hombres, el pasado manchado de culpa y el presente lleno de comprensión, continuó en un silencio tenso. Javier miró a Alejandro, y luego a mí, que estaba segura detrás de él. Finalmente, la desesperación venció. Dejó caer los brazos. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Se dio cuenta. Me había perdido de verdad para siempre. Nos dimos la vuelta y nos fuimos, dejando a Javier solo entre la multitud. No miré atrás. No quería ver más su rostro de dolor. No porque temiera que mi corazón se ablandara, sino porque sabía que ese era el precio que tenía que pagar. El precio por la traición, el egoísmo y la crueldad. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos, y el mayor castigo para Javier no era una condena legal, sino el arrepentimiento y la culpa que lo perseguirían de por vida. En el camino de vuelta, Alejandro no preguntó nada sobre el encuentro. Simplemente condujo en silencio, mirándome de vez en cuando por el retrovisor con una expresión de preocupación y empatía. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, rompió el silencio y dijo en voz baja: ¿Estás bien? Me volví hacia él. El hombre que siempre había estado a mi lado en mis momentos más difíciles, el que me había ofrecido su hombro sin pedir nada a cambio. Y por primera vez, le sonreí con una sonrisa verdaderamente serena, una sonrisa libre del pasado. ¿Estoy bien? Muy bien. Gracias, Alejandro. Por estar siempre ahí. Él también sonrió. Una sonrisa cálida como el sol de la mañana. Te lo dije. Esperaría. Hasta que estuvieras realmente preparada. Aquella noche, pensé mucho. El encuentro con Javier, aunque había removido viejas heridas y había dolido un poco, se convirtió en el último remedio que me curó por completo. Me hizo darme cuenta de que mi amor por él, junto con nuestro pobre hijo, realmente había muerto. Y también me hizo darme cuenta de que una nueva felicidad estaba justo delante de mí, esperándome pacientemente con todo su corazón. Había estado huyendo y temiendo durante demasiado tiempo. Era hora de darme una oportunidad, y de dársela a él. A la mañana siguiente, fui yo quien contactó a Alejandro para vernos. Nos sentamos en nuestra cafetería habitual, con sus preciosas bugambillas. Esta vez, ya no había torpeza ni evasivas. Le conté todo. Mi matrimonio, la traición de Javier, el hijo que perdí. Lloré, desahogando todo lo que había guardado y sufrido en silencio durante tanto tiempo. Alejandro simplemente escuchó en silencio, su cálida mano sosteniendo la mía con firmeza. Sin juicios, solo empatía y comprensión. Cuando terminé de hablar me sentí como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Él, sin decir una palabra, me atrajo hacia sí y me abrazó con fuerza. Ahora lo entiendo, susurró en mi oído. Lo entiendo todo. Debiste sufrir muchísimo. A partir de ahora, déjame compartir esa carga contigo. Déjame llevarla juntos, Sofía. Y esta vez, no lo rechacé. Asentí, llorando lágrimas de liberación y felicidad. Decidí quedarme al lado de Alejandro, elegir un nuevo futuro y una nueva felicidad, porque sabía que él era el hombre que el cielo me había regalado, un precioso regalo después de tantas tormentas en mi vida. A partir de ese día, la relación entre Alejandro y yo entró en un nuevo capítulo. Sin más dudas ni distancias, abrí mi corazón por completo para aceptar su amor sincero y generoso. Y él, con su delicadeza y paciencia, curó hasta la última cicatriz de mi alma. Nunca intentó borrar mi pasado. Al contrario, lo respetó y lo afrontó conmigo. Me llevó a un tranquilo monasterio junto al mar, donde celebramos una pequeña ceremonia por el hijo que perdí. Me dijo: para que el niño descanse en paz, y para que vea que, a partir de ahora, su madre siempre será feliz. Su gesto me conmovió hasta las lágrimas.
No solo me amaba a mí, sino también mi dolor. Unos meses después, decidimos casarnos. No fue una boda ostentosa y grandiosa para presumir ante el mundo, sino una ceremonia íntima y cálida en un lujoso yate que se deslizaba suavemente sobre el mar azul de Málaga. Solo asistieron sus padres, que me acogieron y me quisieron como a una hija, y nuestros amigos más cercanos. Ese día, volví a vestir un traje de novia blanco puro, pero la sensación fue completamente diferente. Ya no había opresión, ni lágrimas amargas, solo una felicidad plena y una paz absoluta del alma. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi suegro, un hombre bondadoso que me trataba como a su propia hija, vi a Alejandro esperándome. Llevaba un elegante esmoquín blanco, una sonrisa radiante como el sol y sus ojos brillaban de felicidad. En el momento en que nuestras manos se tocaron, supe que este era mi destino, el refugio más sereno de mi vida. Después de la boda, nuestra vida fue una sucesión de días dulces y felices. Alejandro era el marido perfecto. Me amaba y me cuidaba con devoción, pero sobre todo, siempre respetó mi carrera y mi espacio personal. Me apoyó para que siguiera trabajando en el hospital, para que asistiera a congresos médicos internacionales. Me dijo: «Te quiero porque eres la doctora Sofía García, una mujer talentosa, independiente y con un gran corazón. Sigue siendo tú misma, brilla a tu manera». Y en nuestro primer aniversario de bodas, otro milagro llegó a mi vida. Una dulce recompensa que la vida me regalaba. Me quedé embarazada. Esta vez, todo fue tranquilo y lleno de felicidad. Alejandro me cuidó con esmero. Se leyó todos los libros sobre cuidados prenatales y me cocinaba personalmente comidas nutritivas. Me acompañaba a cada ecografía, nervioso y emocionado. Y el día que nació nuestra hija, cuando sostuve a esa pequeña y sonrosada criatura en mis brazos, y escuché su llanto claro, rompí a llorar. Lágrimas de felicidad plena, una felicidad que creí haber perdido para siempre. La llamamos Paz, con la esperanza de que su vida fuera siempre serena y tranquila, sin las tormentas que había sufrido su madre. La niña fue el fruto de nuestro amor y el regalo más preciado de la vida. Al ver a Alejandro sosteniendo torpemente a la bebé en sus brazos, con el rostro iluminado de alegría, supe que la verdadera felicidad por fin me había sonreído. A veces me llegaban noticias de Javier. Me contaron que, después de mi rechazo, se vino abajo por completo. Vendió su casa y su coche, y usó parte de ese dinero para enmendar sus errores del pasado. Luego se fue de Madrid para vivir una vida tranquila. Ya no lo odio. Solo espero que encuentre la paz en su corazón. Porque el mayor castigo para un traidor no es la venganza de otros, sino el remordimiento de su propia conciencia. Una cadena perpetua de la que nunca podrá escapar. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de la vida de la doctora Sofía García aquí, en el canal Susurros del Crepúsculo. Al cerrarse el último capítulo de la historia, queda en nuestros corazones un regusto agridulce, una mezcla de la dulzura de la felicidad y la amargura de lo que fue. Probablemente, en el corazón de cada uno de nosotros se asientan emociones muy complejas. El alivio de ver a una buena persona encontrar un puerto seguro, la satisfacción de ver a un traidor pagar un alto precio por sus errores. Y sobre todo necesitamos un momento para reflexionar sobre los profundos mensajes y lecciones de vida que nos deja esta historia trágica pero humana. Esto no es simplemente una historia de amor, traición y venganza. Queridos oyentes, si miramos más a fondo, es una confesión desgarradora sobre el poder de dejar ir, un himno a la milagrosa resurrección de un corazón que se creía muerto, y una valiosa lección sobre cómo encontrar la verdadera felicidad incluso después de haber atravesado el fin del dolor. La primera y más dolorosa lección que nos deja esta historia es quizás el colapso de una vieja creencia que muchas de nosotras todavía albergamos. La creencia de que el amor y el sacrificio lo pueden todo, de que un buen marido será un escudo sólido que me protegerá de todas las tormentas. La protagonista, Sofía, es un modelo social casi perfecto. Es una médico talentosa, elegante y exitosa, una esposa sabia y una nuera que siempre se esfuerza por cumplir con sus deberes. Durante 5 años vivió con una fe absoluta en su marido ideal, Javier. Ante la pesada presión de la infertilidad y los reproches y comentarios hirientes de su suegra, sufrió y se sintió culpable, pero nunca se quejó. Creía que con el amor y la comprensión de su marido podría superar cualquier dificultad. El amor de Javier fue una vez su ancla, su mundo entero, la razón por la que luchaba contra el destino. Pero la tragedia no vino de una tormenta exterior, sino de la persona en la que más confiaba. Cuando el pasado, llamado Isabella, regresó, ese escudo se hizo añicos, esa ancla se convirtió en veneno y su mundo se derrumbó. La traición de Javier no fue simplemente un error pasajero, ni un simple
desliz. Reveló una verdad mucho más fría y cruel, que por muy bonito que sea el amor, por muy construido que esté sobre años de afecto, puede ser erosionado por el deseo egoísta, la presión externa y la debilidad de un hombre sin suficiente responsabilidad. La promesa de paz que le hizo bajo el árbol del campus era tan frágil como el humo, susceptible de desaparecer con cualquier ráfaga de viento. Esta historia nos envía un profundo mensaje de advertencia a todos, especialmente a las mujeres. No deposites toda tu fe y tu felicidad en manos de otra persona, por mucho que esa persona te quiera. El amor es una base importante, pero no lo es todo. La felicidad de una mujer no puede construirse únicamente sobre el amor de un hombre. Debe construirse sobre su propio valor, su independencia de pensamiento y económica, y su autoestima. Ama, pero ama con lucidez. Deja una vía de escape para ti, un espacio propio. Sacrifícate, pero no hasta el punto de perderte a ti misma, de perder tus principios y tus valores fundamentales. Porque cuando llegue la tormenta, la única persona que podrá salvarte no será un príncipe ni un héroe, sino tu propia fortaleza, tu perseverancia y tu independencia. Del colapso de la fe, pasamos a una lección más importante, una lección que marca un punto de inflexión. El extraordinario poder de dejar ir. Cuando Sofía perdió al hijo que tanto había deseado durante 5 años, e incluso la oportunidad de ser madre para siempre, y, más dolorosamente, fue abandonada por su marido con un frío papel de divorcio, cayó a lo más profundo del infierno. En ese momento, podría haber elegido el camino del odio. Podría haberse quedado para vengarse, para destrozar la vida de Javier e Isabella. Es una reacción muy humana, y probablemente una opción que muchos de nosotros habríamos considerado en su situación. Pero no. Sofía eligió otro camino, un camino mucho más difícil, pero 10.000 veces más noble y admirable. Eligió dejar ir. Firmó los papeles del divorcio, se despidió con unas palabras dolorosas pero firmes, y se fue en silencio. Empezó una nueva vida en una tierra completamente desconocida. Su decisión de dejar ir no fue una huida en la debilidad o el fracaso. Fue una elección llena de valentía y sabiduría. Entendió que aferrarse a alguien cuyo corazón se ha ido y cuyo amor se ha enfriado solo le causaría más dolor y devaluaría su propio valor. La venganza puede dar una satisfacción momentánea, pero también encierra el alma en una prisión de pasado y rencor, impidiendo que encuentre la paz. Eligió el camino de liberarse a sí misma. Eligió enfrentarse al dolor sola, encontrar la manera de curar sus propias heridas sangrantes. El viaje de mudarse a una nueva ciudad, de sumergirse en el trabajo, de entregarse al vasto océano. Ese fue su viaje para reencontrarse a sí misma. Ya no era la esposa del arquitecto Javier Morales, ni la nuera de la señora Ortiz. Recuperó su valor como la doctora Sofía García, un ser humano independiente, talentoso y útil para la sociedad. La decisión de Sofía de dejar ir nos enseña una lección muy valiosa. A veces, la mayor fortaleza no reside en el esfuerzo por aferrarse, sino en el coraje de soltar con decisión. Soltar un pasado podrido no es una pérdida, sino liberar las manos para poder agarrar un nuevo futuro, una nueva felicidad que espera más adelante. Es como sostener un carbón al rojo vivo. Cuanto más fuerte lo aprietas, más te quemas la mano. La única manera de dejar de hacerse daño es arrojarlo con valentía. Puede que quede una cicatriz, pero al menos nos da la oportunidad de sanar. Y cuando Sofía tuvo el coraje de dejar ir el pasado, una nueva puerta, un nuevo horizonte, se abrió de verdad. La aparición de Alejandro en su vida no fue una coincidencia del destino, sino una recompensa merecida por su perseverancia, su carácter y su valiente elección. Pero esta segunda historia de amor nos da una lección aún más profunda sobre el amor verdadero y sobre la paciencia y la empatía en el amor entre personas maduras. Cuando Alejandro, un hombre casi perfecto en apariencia, familia y carácter, le confesó su amor, ¿qué hizo Sofía? Lo rechazó fríamente. La herida dejada por la traición de Javier era todavía demasiado grande y profunda. La hacía actuar como un caracol, que al menor contacto externo se esconde rápidamente en su duro caparazón. Su reacción es muy realista. Muestra el terrible poder destructivo del dolor de la traición. No solo arrebata el amor, sino también la fe en el amor, el coraje para empezar una nueva relación. Pero Alejandro no se rindió, y la forma en que la cortejó es una valiosa lección sobre la verdadera conquista. No la atacó ferozmente, no la presionó ni la compró con dinero o bienes materiales. Eligió ser un amigo, un apoyo moral a su lado, fue paciente, empático, respetó su dolor y le dio el espacio y el tiempo para sanar por sí misma. Su amor no era una posesión egoísta, sino un acompañamiento generoso y una espera. Los girasoles de cada día, la tila caliente de cada noche.
Esos actos pequeños, silenciosos y delicados fueron más poderosos que 1000 juramentos o 1000 regalos caros. Con su sinceridad y su comprensión, derritió lenta y suavemente la capa de hielo de su corazón. Su relación redefine para nosotros el amor maduro. El amor no es encontrar a una persona perfecta sin defectos, sino encontrar a alguien que pueda amar incluso tus cicatrices imperfectas. El amor no es un esfuerzo por cambiar a la otra persona a nuestro antojo, sino darle el espacio y el tiempo suficientes para que encuentre la mejor versión de sí misma. El verdadero amor requiere paciencia, empatía y un respeto absoluto. La historia de Sofía y Alejandro es un mensaje y una luz de esperanza para todos aquellos que una vez se derrumbaron y perdieron la fe en el amor. No cierres la puerta de tu corazón por una sola caída. En algún lugar ahí fuera, seguramente hay una persona nacida para ti esperándote. Pero la felicidad no vendrá a llamar a tu puerta si la mantienes firmemente cerrada. Solo cuando sanes tus propias heridas, te levantes por ti misma y abras tu corazón, esa persona tendrá la oportunidad de entrar y construir una nueva felicidad contigo. Finalmente, el final de la historia no es un reencuentro con el exmarido o un perdón fácil, sino una liberación completa y una nueva felicidad más brillante y plena. Javier pagó el precio de su traición. El precio no fue la pobreza o la cárcel, sino un castigo mucho más pesado, el remordimiento de su conciencia. Consiguió el hijo que anhelaba, pero a través de otro engaño. Al final, lo perdió todo. Perdió a la esposa que lo amaba profundamente. Perdió a su hijo no nato. Perdió incluso al hijo falso. Y perdió su honor y su paz interior. Esa es la justicia poética más justa y estricta. Sofía no solo encontró un nuevo amor, sino que se reencontró a sí misma por completo. Sigue siendo un excelente médico, una mujer independiente y fuerte, pero ahora también es una esposa amada y una madre feliz. La alegría desbordante de tener a su hija Paz en brazos. No es solo una dulce recompensa del destino, sino también una poderosa afirmación, que la felicidad llega a quienes la merecen, a quienes nunca pierden la esperanza y siempre mantienen un buen corazón y una personalidad digna de respeto. Queridos oyentes, la vida de cada uno de nosotros es como una novela con muchos capítulos. Habrá capítulos llenos de sol y rosas, pero también habrá capítulos llenos de tormentas y lágrimas. Esos capítulos que parecen insuperables. La historia de la doctora Sofía García nos enseña, incluso cuando estés en el capítulo más oscuro de tu vida, nunca te rindas. Pasa valientemente a la siguiente página, aunque te tiemblen las manos. Aprende a dejar ir lo que te ha hecho daño y abre tu corazón para aceptar las cosas buenas que te esperan. La felicidad no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caes, más fuerte, más resiliente y brillando con más intensidad. Si esta historia les ha conmovido y les ha dejado una valiosa lección y una fe en un mañana más brillante, no duden en suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir este video. Cada pequeña acción suya es un gran impulso para que nuestro canal, Susurros del Crepúsculo, siga creando historias mejores y más significativas en el futuro. Juntos difundamos los hermosos valores humanos para que nuestras vidas y las de quienes nos rodean sean más bellas y cálidas. Muchas gracias por su atención.